Buenas noches, mi nombre es Melania Santoyo. Mi clave del alumno es la MX001865. Yo les voy a compartir mi proyecto modular de la materia de Derecho Civil de Obligaciones. En el presente trabajo vamos a abordar los temas que son los tipos de contrato que existen. ¿No? Vamos a empezar por definir qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de una cosa determinada. Se trata de un acto privado entre dos o más partes, destinando a crear obligaciones y generar derechos. La capacidad es la facultad de las personas físicas o morales de ser titular, de ejercer y hacer valer directamente derechos y obligaciones. Consecuentemente recae en dos modalidades, que son la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La clasificación de los contratos es una función de los derechos y obligaciones que se crean. Existen contratos unilaterales y bilaterales. Los unilaterales es una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada, por ejemplo, una donación. Los bilaterales. Estos contratos son las partes que se obligan recíprocamente, por ejemplo, un contrato de compraventa. Hay también contratos onerosos y gratuitos. Los onerosos tienen provecho y gravámenes recíprocos, por ejemplo, el contrato mutuo con intereses. Los gratuitos, en este caso, el provecho es solo para una de las partes. Un ejemplo de una clasificación del mutuo simple. Hay contratos conmutativos y aleatorios. En los conmutativos, las prestaciones son ciertas, conocidas y determinadas por las partes al momento de su celebración. Aquí, por ejemplo, un contrato de compraventa que exclusivamente el pago sería de contado. Aleatorios. La prestación dependerá de la realización de un acontecimiento incierto. Por ejemplo, un contrato de compraventa en modalidad de compra de esperanza, ya sea ganancia o pérdida. Existen contratos formales y consensuales. Los formales son aquellos en los que el consentimiento debe expresarse por escrito con los requisitos exigidos. Los consensuales. Aquí el consentimiento puede llevarse a cabo de manera expresa o tácita sin formalidad. Existen también contratos reales y consensuales, contratos instantáneos y de tracto sucesivo. Los instantáneos es el pago tiene lugar en el mismo momento de su celebración, y los de tracto sucesivo, las prestaciones tienen lugar de manera sucesiva a través de diversos periodos o parcialidades, por ejemplo, un contrato de arrendamiento o un contrato de apertura de crédito. Hay contratos que su clasificación es atención al papel por sí mismos desempeñan los contratos. Por ejemplo, serían los contratos principales, que son aquellos que tienen una experiencia propia sin dependencia de ningún otro contrato, y los contratos accesorios, que dependen de un contrato principal. Entonces, en conclusión, podemos decir que los contratos son un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de una cosa determinada. Se trata de un acto privado entre dos o más partes, destinando a crear obligaciones y generar derechos. Y como lo aprendimos en el transcurso del curso, pues existen contratos para cada situación en donde se quiera tener una obligación o un derecho. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue todo, no sin antes agradecerle a la profesora por todos los conocimientos impartidos durante el curso. Que tengan buena noche.